Recién escuchamos Close to You de Dancing Mood y Mimi Laura. Cuando quiera comunicarse con nosotros, escriba porqueprograma@gmail.com. Y les recuerdo que nos acompañan Leandro Depuy y Luis Rapoport. Bueno, podemos seguir porque la discusión en el medio, una vez más, sigue siendo interesante, porque la gente que uno invita es interesante. Bueno, no, creo que vamos a lo que nos conviene. Nos conviene, digamos, sistemas de control sobre el sistema político. Yo creo que... Cuando vos decís nos conviene, estamos diciendo a vos, a mí, a los ciudadanos, los que nos están escuchando. Si el gobernador, su sistema de incentivos es contratar empleados públicos y ¿cómo se llama? Y subsidio, y no nos conviene que tenga políticas de desarrollo. Entonces cambiémosle los incentivos. Pero yo creo que hay una cosa que es la que más nos conviene, una de las cosas que más nos convienen, que es una burocracia pública profesional. O sea, como tiene Francia, por ejemplo. Como tiene Francia, como tiene Estados Unidos, como tienen todos los países medianamente exitosos en este mundo. Y para eso hace falta el concurso, hace falta mecanismos de selección transparentes, conocidos, donde además haya otros organismos de control profesionales que digan, no, este caballero entró porque es amigo fulano. Lo que no significa que puede haber un pequeño estamento de gente fiel, pero el eje de la cuestión para fiel políticamente. Fiel políticamente, pero ese estamento se tiene que ir ni bien se va el gobierno. Y no que sigan existiendo en la administración pública capas y capas y capas de funcionarios que todavía hay secretarias que vienen de la época de los milicos, que se quedaron y siguen estando. Entonces, paremos un poquito la pelota. La fidelidad no sirve. No nos sirve a nosotros, no nos sirve para administrar la política de transporte, no nos sirve para administrar el sistema nuclear argentino. ¿Ustedes se imaginan lo que pasa si gente muy fiel al gobierno de turno, pero que no sabe un pepino de lo que es un átomo, administra el sistema de control nuclear en la Argentina? Tenemos un Chernobyl mañana. No estamos hablando de pequeñas cosas, estamos hablando de la vida de mucha gente. Y en relación al control básico que tiene que hacer el Congreso sobre el Ejecutivo, y también tiene que haber una burocracia de control, tiene que haber una oficina de presupuesto en el Congreso que le mire los numeritos al Ejecutivo. Entonces conformamos un país razonablemente donde nosotros, a través de nuestros representantes, estamos controlando lo que hacen los políticos. ¿Qué decís, Leandro? Sí. Yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, el respeto de lo importante no es la ausencia de instituciones. En este caso, la crisis. Porque hay instituciones. El asunto está en que las instituciones puedan cumplir la función para la cual, en principio, han sido creadas. Hay otras que hay que crear. Es cierto de que, por ejemplo, en el Congreso, la ausencia de una oficina de presupuesto tiene consecuencias, una oficina técnica de presupuesto. La consecuencia es gravísima porque llega el presupuesto, los parlamentarios aprueban un presupuesto que desconocen. Hay un principio elemental del sistema presupuestario que es la accesibilidad, saber qué se está votando. No en vano, aún en Suiza, en algunos cantones suizos de la Suisse Romanche, todavía los vecinos votan el presupuesto a mano alzada, porque es importante saber qué está votando y por lo tanto poderle reprochar a quien votó en una dirección o en otra. Bueno, digo, ese principio básico y una oficina de las funciones que cumple la oficina de presupuesto en Francia, en Estados Unidos, es básica, porque además va a ser un cálculo de las incidencias presupuestarias de cada una de las iniciativas, etcétera. Esto es una enorme deficiencia que no la cumple la Auditoría General, porque la Auditoría ex post va a verificar cómo se ejecutó, pero hay ahí un enorme déficit institucional. Pero en general el problema que nosotros vemos es la falta de cumplimiento de las metas y de los objetivos. Por ejemplo, se han creado oficinas vinculadas al tema del control. Está hoy en día, está un principio básico que es la responsabilidad de un funcionario con respecto a los fondos que maneja y a la gestión que realiza. No basta solamente la elección, hay que rendir cuentas y este es un principio básico de la República. Bueno,
¿Qué es lo que pasa? Para eso se crearon la Oficina Anticorrupción, se creó la CIGEN como órgano de control interno del Estado, el propio Estado que se da para verificar realmente cómo andan las cuentas, etc. La oficina, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Defensoría del Pueblo, la AGN, y veamos cómo funciona. ¿Qué pasa? Prácticamente la Oficina Anticorrupción está totalmente anestesiada. La CIGEN la palabra anestesiada es prácticamente diríamos, un blindaje en vez de ser un órgano de control que le entrega información objetiva, es un órgano que opera clandestinamente porque no publica ninguna de sus informaciones y al mismo tiempo jamás le señala al Ejecutivo las irregularidades que verifica. Si vamos, la Defensoría del Pueblo ya está vacante hace un tiempo y no van a nombrar a nadie en ese lugar. ¿Qué queda dentro de los órganos de control? Queda la Auditoría General de la Nación. Y ustedes han visto en forma pública la cantidad de peripecias a las cuales es sometida con una enorme regularidad. Entonces, ahí tenemos instituciones que pueden cumplir una función muy importante en el tema del control, completamente desarticuladas de sus ejes. Entonces, la gran propuesta nuestra es la de ajustar las instituciones, pero sobre todo que puedan funcionar de acuerdo a sus objetivos. Sí, Luis. Sí, yo creo que acá hubo una devastación institucional en este periodo. Y yo creo que este gobierno fracasó. Y lo que fracasó en el sentido, si hubiera querido, de fortalecer. Fracasó en todo sentido. Fracasó porque fracasó la educación, fracasó porque fracasó la seguridad, fracasó porque fracasó la economía, fracasó porque mintió hasta en cuanto es la evaluación del producto, fracasó porque ni siquiera puede dar cifras de pobreza y de indigencia, pues si la llega a dar se hace evidente el fracaso. Fracasó porque creció el narcotráfico en estos 10 años de una forma espantosa. Fracasó porque en términos comparativos la Argentina es el país de América Latina que peor le fue. Entonces, esto es un fracaso. Y yo creo que los fracasos vienen bien. Bueno. Y vienen bien porque... Esperá, que respiren los que nos están escuchando. Vienen bien porque... Hay que explicarlo. Porque hay que explicar, porque nunca... ¿Por qué se tienen que sentir bien? Nunca pierdas la oportunidad de una buena crisis. Hay una buena crisis, hay que aprovecharla. Y yo creo que hay que percibir, hay que percibir nosotros, el oyente y todo el mundo, que no fracasó porque Kirchner y Cristina son malos. Fracasó porque... no son malas personas. No, pueden ser malos, pero pueden venir otros más malos todavía. O sea que fracasó porque la sociedad no tuvo la fibra suficiente como para salir a hacer funcionar las instituciones, corregir las que hagan falta. Y yo creo que ahora tenemos una oportunidad. Porque este fracaso puso a todo el sistema político detrás de la preocupación de las instituciones. Y entonces yo creo que la ciudadanía tiene que estar atenta a esta cuestión para ver quién propone las instituciones más catenacho. Más catenacho, más como la defensa de Italia en una época. Era más candado. Aquellas instituciones más candado, más que penalicen más al que se corre de su función institucional. Nosotros necesitamos unas instituciones tan firmes, tan sólidas, como para que el peor de los gobernantes le vaya bien. Este sería un poco el mensaje. Y yo creo que es posible, hay que dedicarse a concebir, hay que pensar esta cuestión. La oficina de presupuesto en el Congreso, viejo, hay que hablar con todos los candidatos políticos. ¿Vas a poner una oficina de presupuesto en el Congreso? Y si no, que Dios y la patria te lo demanden. Las estadísticas... Vas a hacer acortar los juramentos. Las estadísticas, ¿quién las hace? ¿La querés hacer vos? No, el INDEC tiene que ser un organismo independiente, porque la Argentina necesita tener información. A ver, señor gobernador, ¿por qué viene usted a la capital a buscar plata a cambio de su fidelización política? No me sirve esa institución, busquemos otra institución que sirva. Y obviamente aquellas instituciones que hacen cumplir las instituciones. Y hay que rajar a todos los jueces
sospechados de vinculación con el poder. Eso es lo que nos conviene. Y yo creo que lo que nos conviene hay que pelear por lo que nos conviene. Ollarvide no nos conviene. No lo naturalicemos. Es un atorrante. Entonces los atorrantes no pueden estar manejando la justicia. Sí. Sí, yo creo también, y en esto creo tener Leandro, una pequeña incidencia que a lo mejor... Enérgico el Luis Rapoport. Y a lo mejor la sitúo en esta disidencia en el sentido de que él tiene una mirada obviamente optimista con respecto a cómo salir de la situación. A mí me preocupa mucho las consecuencias de este fracaso. Yo creo que son muy profundas. Yo creo que la incidencia que ha tenido esta pésima gestión de la cosa pública a nivel del país y el costo que ha significado, los fondos que se han canalizado, que se han dilapidado, que se han desviado, que han sido el objeto de corrupción, esto es algo muy, muy grave. Esa reconstrucción, el país no sé si va a tener la oportunidad económica, no soy tan optimista. Y creo que también las consecuencias sociales. Aquí el país tuvo ingresos importantes, pero la fractura social se acentuó. Las villas mesieras crecieron. Hay 2 generaciones prácticamente excluidas de la vida laboral. Los han tratado como desechables en la vida. Esto es trágico. Yo creo que el tema de fondo de la política de hoy es saber discutir el tema de la pobreza. ¿Cómo salimos de los escombros de este relato en el cual la verdadera gestión es la realidad social? Recién escuchamos a Las Polillas de la Vela Puerca, que es una banda de Uruguay. ¿Qué le respondemos, no? Porque aparece, como decía Alejandro Katterberg, puesto así, según la canción, que la corporación más fuerte y que más garantiza ganancias es la política. Y yo creo, ¿cómo hacemos para que los organismos de control sean eficientes y le quiten a la gente esa sensación, que no está tan lejos de la realidad? Y para empezar, si podemos, y vamos ya a las propuestas, ¿qué cosas uno rescataría de lo que se hizo hasta ahora? Así como vos, Leandro, rescataste lo que fue plantear nuevamente un tipo de democracia con visión a fortaleza de esa democracia, hoy de los gobiernos preexistentes y demás, o del último, si ustedes quieren, ¿qué se puede rescatar y cómo ustedes imaginan que tiene que ser el compromiso político a futuro? ¿Querés empezar, Leandro? Yo intento, por lo menos, creo que globalmente el tema de las propuestas se sitúa en que el país tiene que volver a vivir la institucionalidad. Las instituciones están, hay que dejarlas funcionar, el Congreso tiene que funcionar en su función de control, los órganos de control hay que dejarlos, no los pueden desmantelar. Si la Auditoría General subsiste es porque precisamente ha tenido que dar una batalla de resistencia. Los órganos de control están para ejercer esa función, no están para ser cómplices de las gestiones ni tampoco para ser un instrumento político para destruir una gestión de gobierno. Esto hay un enorme desafío, por eso es que es muy importante que la Oficina Anticorrupción, que los organismos existan, funcionen. Que los organismos de regulación también lo hagan. No es posible que nosotros hayamos tenido un descalabro tan grande en la prestación de los servicios públicos, que pasamos en un deterioro creciente, afectando la calidad, pero después ya la seguridad. La tragedia de Once es la resultante de una gestión pésima, pero también de un manejo de los fondos de lo más arbitrario, de lo más inconducente. Entonces es importante que haya una reacción adecuada. La política debe tomar en cuenta en los gobiernos al ciudadano como el referente. La gran dificultad de todas las privatizaciones fue que el individuo, el ciudadano, quedó completamente ausente de la referencia estatal. Y la gestión que se realizó... de la importancia. De la importancia. Sí. ¿Cuál fue, por ejemplo, yo no comparto las privatizaciones salvajes de Inglaterra, etcétera, pero por lo menos la Thatcher lo que hizo fue, una vez que se implementaron,
consultar a la ciudadanía para conocer cuáles eran las desviaciones y los cambios que se introducían. Nosotros privatizamos y desapareció el usuario como referente. Bueno, aquí tenemos un comportamiento totalmente, diríamos, apolítico, aestatal, a ciudadano, que ha tenido consecuencias trágicas que van a traducirse en que nuestros servicios públicos fueron funcionando cada vez peor. ¿Y cómo vamos a salir de ahí? Eso es la otra gran interrogante, porque no es a través de la aplicación de fondos públicos desde donde vamos a encontrar la solución, es cambiando la gestión. Y esa gestión tiene que ser una gestión muy directamente pensada en función del ciudadano como un referente constante y no simplemente clientelar y coyuntural y político electoral, que es un mecanismo de la democracia, pero no el único. Sí, Luis. Yo no sé, yo puedo contar una anécdota personal. Dale, cómo no. Cuando termina el gobierno de Menem, que a mí no me gustó, me pareció un gobierno muy corrupto, y bueno, después desde el punto de vista del diseño económico, esto del 1-1 me pareció una locura. Me la pasé escribiendo en contra del gobierno de Menem por el diseño económico. Pero sin embargo me preguntaron una vuelta en un programa, bueno, ¿qué rescatás? Y yo dije, bueno, hay 3 cosas que creo la sociedad argentina ya aprendió. La primera es que no tenemos más golpes de Estado y digamos el juego nadie llama de las más elecciones funciona, está estabilizado. La segunda es que yo creo que se curó la Argentina de la inflación y que no vamos a volver a tener inflación, decía yo en ese momento. Y la tercera, que está vinculada a esta, que hay un cierto, digamos, prudencia presupuestaria, a nadie se le va a ocurrir gastar de más. Y como ves, en ese momento decía, esto es lo que quedó, qué bueno. Está ahí. Y la verdad que la pegué en una sola, las otras 2 no la pegué, así que yo prefiero no. Yo creo que hay una cosa que los argentinos, yo aspiro a que aprendamos. Esto es como el tipo que se quemó con leche, ve una vaca y llora, ya empieza a preocuparse. Y es que si los argentinos volvemos a ver a un grupo de tipos que se arrogan la suma del poder público, muchachos, vamos a fracasar de vuelta. El poder es para ser controlado. Y si alguien juega la suma del poder público, no busquen el macho alfa para arreglar absolutamente nada. Si a la hora de arreglar el problema de la seguridad dicen, no, vamos a poner al tipo que pega un golpe en la mesa y resuelve el problema de la seguridad, agárrense, muchachos, la inseguridad va a crecer a lo pavo. De lo que se trata es de procesos y cosas complejas. Es como qué sé yo, como llegar a la luna, el paso a paso. Y toda esta cosa. Administrar un país es complejo, entonces dejemos que la complejidad funcione, no simplifiquemos las cosas con el macho que pega el golpe en la mesa y arregla las cosas. Por ejemplo, en economía, nosotros nos acostumbramos a que hay un ministro que tiene la suma del poder público, en el caso de Kirchner ni siquiera un ministro, un presidente. No, viejo, los países necesitan un consejo de asesores económicos, que una oficina de presupuesto en el Congreso. Hace falta diversidad en las opiniones, control. Descentralizar, decís vos. Claro, no, que el ministro, un fenómeno, el ministro, tiene que haber ministro, haya un consejo de asesores económicos, incluso con opiniones diversas al ministro, que pueda contratar universidades, centro de investigación y que analicen las consecuencias de cada medida económica y que esas se sometan al debate público, en este caso un debate de expertos, pero que esa revisión de pares funcione también en la gestión económica y en otras gestiones. O sea, estas cosas se hacen asumiendo que la sociedad es compleja y no existe el tipo que pega el golpe en la mesa y resuelve los problemas. Si vemos de vuelta a ese tipo, rajemos, es como la vaca después de que nos quemamos. Claro, yo pensaba cómo graficamos al tipo que golpea en la mesa, porque hoy tenemos una presidente que incluso en los últimos tiempos dulcificó su discurso, no lo vemos golpeando con el puño en la mesa. Sin embargo, nuestra experiencia nos dice, y sobre todo en los años anteriores, que las únicas leyes que avanzan son las que manda el Ejecutivo, haciendo uso y abuso del poder
de mayorías en el Congreso. ¿A eso te referís vos, el tipo que golpea la mesa? No solo porque hace eso, valer todo el poder. Granados también, Granados puso Scioli, vamos a poner a Granados. Y tipo tiene cara de que va a controlar. En su momento fue Klotzik. Cierto. En su momento fue Cavallo. Vamos a poner Cavallo, suma al poder público, va a resolver todo el problema. No es eso. No es eso. Muchachos, si la cosa pasa por ahí, vamos a fracasar de vuelta. Porque ojo, no nos compramos con un procedimiento más controlado el éxito. El error es parte de la condición humana, pero acotémoslo. Exactamente. Acotémoslo con el debate, con el control, mucho control. Porque además la tentación del afano es muy grande cuando uno maneja tanta plata. Así es. Fondos públicos. Yo coincido en el sentido de las conclusiones, que lo que hay alguna definición, donde hay monopolio, donde hay discrecionalidad, no hay control, no hay corrupción, pero es inexorable casi. Entonces, digamos, el problema de la institucionalidad es su complejidad, que es un engranaje. Si una no funciona, uno de los mecanismos, ya automáticamente la concentración. Y lo que ha caracterizado, por ejemplo, si el Parlamento no hace el control político en el presupuesto y después hay corrupción y no hay justicia, el circuito diríamos de concentración de poder. Pero la Argentina tiene una particularidad, que la disponibilidad de los fondos públicos por parte del Ejecutivo es superlativa, es única. Y al mismo tiempo han desmantelado todos los organismos de control. De ahí en donde la irregularidad es manifiesta y la justicia tampoco funciona. ¿Usted sabe la cantidad de casos de corrupción que nosotros hemos presentado a tribunales? Y todavía no tenemos un procesado firme. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. ¿No? Es un ejemplo muy, muy claro. Entonces, toda la institucionalidad. Y es cierto, y en la Argentina el monopolio en el ejercicio del poder conduce inevitablemente a todo este tipo de desviaciones. Y se van a producir eternamente, y sobre todo en un país como Argentina, con los márgenes que tiene. Y acá tenemos un problema cultural también muy importante a corregir. ¿Cómo construimos poder desde la ciudadanía? Bueno, pero le damos un manual práctico al oyente, digo, a qué apoyar y qué no apoyar. ¿Quién apoyar y a quién no? Que ahí es interesante, las instituciones, como el caso de los organismos, organizaciones privadas, como el caso del Club Político Argentino, la prensa, cumplen un rol, yo creo que cumplen un rol, porque están diciéndole también, no todo el control es parte del aparato estatal. El control que funciona también es el de los tipos que dicen esto no va. Muy bien. Yo les agradezco enormemente a ambos que hayan estado aquí. La verdad que fue interesante y quedaría, como siempre, como todos los temas que uno encara aquí, para muchísimo más. Pero yo diría, no pretendo hacer una conclusión de toda esta charla que fue muy rica, apenas si destacar cómo ambos valoran los organismos de control, que controlen en serio y no que sean títulos simplemente para ocupar a funcionarios, cómo deben convivir pacíficamente, cito una expresión textual, todos estos organismos y las instituciones, lo cual supone control de unas sobre otras y no pisarse, creo yo, e incluso en el caso de Luis Rapoport lo lleva a lo que es la institucionalidad desde el punto de vista económico. ¿Cuánto de esto nos falta? Y las consecuencias, y dramáticamente Leandro dijo, cuando hay tanta dificultad para controlar el buen funcionamiento de aquello que es el servicio público, podemos llegar, y ojalá no se vuelva a repetir, a tragedias como la de 11.